Proseguimos entonces con la presentación del doctor Jorge Fabián, la educación superior y la Compañía de Jesús en la Argentina, una breve reseña histórica. Muchas gracias. Este es un pequeño trabajo que, como dice el título, tiene a ser una reseña o un recorrido de distintos momentos donde ha participado la Compañía de Jesús, como dice justamente el título, en la educación superior, no en las universidades solamente. En general se tiende a ver la cuestión de la universidad, pero hay otros espacios de educación y de formación donde la Compañía de Jesús ha participado de maneras o de formas exitosas, pero también de algunas que han fracasado, ¿no? O sea, no todos sus intentos han podido, digamos, triunfar. Lo primero también que hay que decir es que, haciendo una especie de estado del arte, la mayor parte de las investigaciones sobre la educación superior de la Compañía de Jesús en la Argentina son sobre la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba. O sea, digamos, ahí, digamos, se ha puesto el foco, ¿sí? Y en general se ha estudiado bastante. De hecho, Juan Garro, en 1882, es la primera obra histórica que hace sobre la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? O sea, sería como el pionero, digamos, de esos estudios. Hoy hay otros estudios más conocidos, como los de Benito Moya, Vera de Flash, y algunos incluso de Sebastián Perrupato, ¿sí? Que hacen referencia también a la cuestión pedagógica, ¿no? Volviendo quizás a lo mencionado anteriormente sobre la ratio, se hace referencia a otros estudios también de Silvana Lobay, donde dice, bueno, cómo se implementó la ratio studiorum dentro, ¿sí? Bueno, de la Universidad de Córdoba del Tucumán, y cómo sería su origen. Pero la verdad, otros espacios no están demasiado estudiados. Hay otro momento, creo yo, donde podría tomarse para estudiar el rol de la Compañía de Jesús, que es cuando surgen las universidades privadas. Cuando surgen las universidades privadas, la participación de la Compañía de Jesús va a ser importante, pero ya desde la década del 60, que es cuando empiezan los primeros trabajos de Siria, de Sanguinetti, digamos, no lo mencionan como un actor central, y posteriormente los otros trabajos que discuten sobre la problemática de las universidades privadas tampoco indagan sobre el rol específico de la Compañía de Jesús en las distintas universidades. Muy bien. Lo que yo les propongo es eso, hacer este breve recorrido y centrarnos en algunas cuestiones que no son, para mí, tan conocidas, porque creo que el punto es que todos sabemos dónde participaron los jesuitas en distintas instituciones educativas, pero nadie lo ha organizado, y también se ha dejado mucho de lado el siglo XX. El siglo XX parece ser un espacio que hay muchísimo menos trabajo sobre estos temas, y vamos a tratar de hacer como algunas conexiones entre ellos. Creo que, digamos, lo más rápido, bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido que pueda. Al principio creo que es el más conocido, es el Colegio Máximo, que está ahora en Córdoba, ¿sí? A principios del siglo XVII, que sin intención de fundar una universidad propiamente dicha, termina haciéndolo, ¿sí? Con el régimen de universidades, digamos, menores, donde se da filosofía y teología, ¿sí? Ese sería como el punto de inicio. Se sabe que después, bueno, la universidad siguió funcionando tras la expulsión. Está la orden de los franciscanos, después es el clero secular el que se hace cargo, y finalmente el Estado provincial y el Estado nacional, cuando termina de nacionalizarse en la década del 50. Pero al mismo tiempo, en realidad, hay otro espacio, que es el de Buenos Aires. En Buenos Aires, la orden funda dos colegios. El primero, lo que sería Plaza de Mayo, los textos hablan de dónde está la pirámide, no lo sé, ¿sí? Vamos, ahí es el Colegio de Loreto, y luego fundan otro colegio, como entonces Pance, que es el Colegio San Ignacio. El Colegio San Ignacio sería más o menos hoy la Manzana de las Luces, y ahí se empiezan a dar cursos de filosofía y teología. Ahí hay una intencionalidad también de fundar una universidad en Buenos Aires, como la que tenían en Córdoba, pero ya en Buenos Aires, y venía ya desde un espacio educativo como era un colegio, no lo otro que era un seminario, en realidad un colegio máximo. Esta ya se desprendería de ahí. Según el padre Furlon, dice que a los jesuitas nada les faltaba y que la población de Buenos Aires requería esa institución de formación superior, pero la expulsión de los jesuitas hace que esto quede trunco. Más o menos los cursos de filosofía y de teología que se empiezan a dar en el Colegio San Ignacio en Buenos Aires son de 1740, 1750. 30 años más y ya la compañía, ¿sí? Digamos, no va a estar. Por otro lado, ¿sí? Viene el retorno también definitivo de la Compañía de Jesús, ¿sí?
post-periodo rosista, y cuando vienen también ahí encontramos dos vertientes. Por un lado, la instauración del Colegio de la Inmaculada Concepción en Santa Fe. ¿Sí? Del Colegio de la Inmaculada Concepción tiene una característica interesante, que es que a partir de un cambio de gobierno que se da en 1868, el gobernador decide intentar que, como Santa Fe es una ciudad pujante y muy importante, se creen estudios universitarios, porque los estudios universitarios solamente estaban en Córdoba y en Buenos Aires. Y desde el Colegio de la Inmaculada sale la propuesta de la enseñanza de estudios de jurisprudencia. Y empieza a formarse lentamente lo que va a intentar, digamos, ser una universidad. Tiene un éxito relativo, porque más o menos en 1875 las universidades de Córdoba y de Buenos Aires aceptan el reconocimiento de la totalidad de los cursos que daban en la Inmaculada para poder ir a esas universidades y rendir los exámenes para recibirse, ¿sí? Pero, digamos, al poco tiempo, después de la ley 1420, el Colegio de la Inmaculada deja de ser reconocido, o sea, Roca no lo reconoce como tal, y ahí cierra el colegio y termina cerrando también este proyecto. Este proyecto es, digamos, el proyecto inicial. Después aparece lo que se conoció como la Universidad de la Provincia de Santa Fe, que también, ¿sí?, no termina de consolidarse con las disputas entre la ciudad de Santa Fe y Rosario, y después termina surgiendo la Universidad Nacional del Litoral. Pero es un intento también que vale la pena destacarlo, como también que cuando los jesuitas, digamos, retornan en Buenos Aires, se les ofrece que dirijan el seminario conciliar. El seminario conciliar, yo me pregunto, ¿por qué no pensarlo también como un espacio de educación superior? Ahí también formaron a una gran cantidad de clérigos hasta la década del 60, cuando los jesuitas, ¿sí?, deciden dejar la dirección del seminario, y yo lo pienso como que si no lo pongo ahí, ¿sí?, estoy sacando un aporte muy valioso que hicieron a la educación superior, ¿sí?, también la Compañía de Jesús, y de hecho de ahí se terminará desprendiendo, ahora vamos a ver, también el Colegio Máximo que se instala en San Miguel. A principios del siglo XX, creo que yo por ahí donde hay un poco más la vacancia, el episcopado funda una universidad que se llamó la Universidad Católica de Buenos Aires. Es una universidad que intentó competir justamente ya con la de Córdoba, Buenos Aires, digamos, y La Plata, y va a decidir también dar la carrera de Derecho. Va a fracasar porque no lo consigue que los títulos que va a expedir puedan ser de carácter habilitante para el ejercicio del derecho, ¿no? La normativa vigente, la famosa ley de Avellaneda, establecía que solo las universidades nacionales los podían expedir, y bueno, con el diario de hoy no fue muy inteligente poner una carrera para empezar una universidad que necesitara un título habilitante, ¿no? Pero bueno, ahí vemos a los jesuitas. ¿Por qué? Porque en forma paralela, desde el Colegio del Salvador, sale la propuesta de crear una propia universidad. Esa propuesta está, digamos, armada, sistematizada. Dicen, los títulos que nosotros vamos a expedir los vamos a sacar de universidades jesuitas que están en los Estados Unidos. Ellos los van a traer, y justamente sí, son títulos que no requieren una habilitación profesional, ¿no? Sería como, bueno, empecemos por acá. Esa experiencia en realidad no termina de concretarse, porque el episcopado le dice: estamos tratando de fomentar la Universidad Católica de Buenos Aires, no compitas. Y la orden dice: bueno, no competimos, y se cierra, digamos, ese proyecto, y el del episcopado termina fracasando. O sea, tampoco, digamos, fue exitoso. También, después del fracaso del episcopado, se establecen los que se conocen como los cursos de cultura católica, que son cursos de complementación ya para seguir formándose, digamos, en la doctrina cristiana, principalmente porque hablan de historia de la iglesia, ¿sí?, de teología, y bueno, después con el tiempo se van expandiendo, incluso hasta para muchos tomándolos como un antecedente de la Universidad Católica, digamos, Argentina. No tiene nada que ver con la orden, pero sin embargo, los 3 primeros cursos que se abren, 2 los dan los miembros de la orden. O sea, también están involucrados, a pesar de que no es una propuesta propia, también están involucrados en este proyecto. Un proyecto que paralelamente está con la necesidad de la orden de irse del seminario para formar a sus propios, ¿sí?, miembros.
Y ahí es cuando se funda, ¿sí?, el Colegio Máximo San José, que queda en la localidad de San Miguel, ¿sí?, para dar esa formación, ¿no? Muy bien. Ahí vuelven quizás al origen, es decir, tenemos filosofía y teología, se funda la Facultad de Filosofía y Teología, que no necesitan títulos habilitantes y son reconocidos a partir de títulos pontificios. Una pregunta para hacerse también es, si yo reconozco que la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí?, y voy para atrás, y ya la Universidad de Córdoba del Tucumán fue la primera universidad argentina, ¿sí?, y expedía títulos de carácter pontificio de filosofía y teología, esta también tendría que ser, ¿sí?, reconocida como una de esas facultades privadas, en este caso se podría pensar, porque ya no dependerían, digamos, del Estado nacional, ¿no? Es importante marcar que si bien no hay un reconocimiento formal de esta universidad por parte del Estado, ¿sí?, los sacerdotes, por ejemplo, cuando van al Congreso de Filosofía en el 49, en la Universidad de Cuyo, ¿sí?, ellos son reconocidos por sus pares, y de hecho su pertenencia institucional era, por ejemplo, el Colegio Máximo San Miguel, la Facultad de Teología, el Colegio de San, o sea, son reconocidos por los pares como tales. Y son reconocidos por los pares, algún tipo de autenticidad, digamos, claramente tienen. Por otro lado, ¿sí?, también en 1925 el episcopado fundó el Consudec, que no tiene, la verdad, ¿sí?, mucha organización, o sea, termina un poco como cerrando, abriendo, está bastante, digamos, desorganizado, pero ya a finales de la década del 30 se termina de consolidar y en 1949 aparece lo que es el profesorado del Consudec, porque, digamos, el Consejo Superior de Educación Católica tenía una propuesta más también de organizar a los colegios confesionales, ¿sí?, y darle cierta homogeneidad. El primer rector del profesorado, ¿sí?, fue Ernesto de Obregón, ¿sí?, un sacerdote jesuita, a pesar que tampoco tenía la orden nada que ver, incluso, ¿sí?, será el primer rector también de la Universidad de El Salvador, y también hay varios docentes que pertenecen a la orden, como también, sí, algún otro director, como el padre Furcade, que también va a ser posteriormente director, digamos, de este profesorado. Y bueno, yendo un poco más también para acá, aparece, ¿sí?, la cuestión de las universidades. Por un lado, bueno, la Universidad de El Salvador, que quizás para nosotros es la más conocida, lo mismo que su historia, que parte del Instituto Superior de Filosofía, que justamente viene de ese colegio de San Miguel trasladado a Buenos Aires. Así que bueno, por la cuestión del tiempo me voy a saltar la parte, digamos, nuestra y voy a ir a otras que me parecen interesantes, como son la Católica de Córdoba, la Católica de Santa Fe y la Universidad Católica de Salta. La Universidad Católica de Córdoba, ¿sí?, es una universidad que no es de la Compañía de Jesús, es una universidad que es del Arzobispado de Córdoba, en ese momento Monseñor Lafitte era quien estaba, y se la da perpetuidad para que la dirija la Compañía de Jesús. ¿Sí? ¿Por qué se la da? Como dice el propio Lafitte, porque saben de educación, nada más y nada menos que por eso. ¿Sí? Entonces vienen a Buenos Aires, ¿sí?, y después de varios personajes que van a ir y venir, Jorge Camargo es el que se queda. El problema cuando se funda la Universidad Católica de Córdoba es que está la Universidad de El Salvador y está el Colegio Máximo. Y los tres no pueden estar, dice la orden, tiene que haber uno solo. Sin embargo, yo me acuerdo que le hice una entrevista a Mariano Castex, que era sacerdote jesuita, decía que la Universidad de El Salvador nació como en pecado original, porque la orden no quería que estuviese la Universidad de El Salvador en el colegio. Decían que si tenía que haber algo, obviamente el Colegio Máximo también, porque ellos no se querían ir. Y después, como que Córdoba era esa universidad, por tradición, por haber sido el primer lugar, donde se tendría que haber establecido esa única universidad de la compañía. Por otro lado, la Universidad Católica de Santa Fe, quizás también es menos conocida, que se instaura en el año 57, ahí el rector del Colegio de la Inmaculada va a estar dentro de la comisión asesora que organiza el funcionamiento de la Universidad Católica de Santa Fe. Y ahí se ve también muchos vínculos entre, obviamente, los graduados del Colegio de la Inmaculada y esta nueva universidad. Ya, obviamente, la Compañía de Jesús, si tienen la Universidad de El Salvador, la Universidad Católica de Córdoba y la universidad, los estudios que brindan el Colegio Máximo, era muy difícil que tuviese una participación mucho más activa en la de Santa Fe, pero hay algunos textos que hablan sobre esa intencionalidad. Y quizás mucho después, 5 o 6 años después, aparece el proyecto de la Universidad Católica de Salta, ¿sí?, que tenía, bueno, a diferencia del resto, una particularidad, que es que no había universidad nacional.
Buenos Aires tenía, Córdoba tenía, Santa Fe tenía, pero en Salta no había, ¿sí? Y el Monseñor Tabel, el que promueve la fundación de la Universidad Católica de Salta, no había muchos recursos, pero quería la importancia y entonces le pide a la Compañía de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de la Compañía de Jesús? No tenemos recursos para enfrentar otra universidad. Sin embargo, quizás este prestigio educativo lo que hace es que vaya y hable con el general de la orden en Roma, diciéndole que necesita, ¿sí?, para fundar una universidad, de la ayuda de la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús le dice sí con una condición: una biblioteca de 15.000 volúmenes y, digamos, un terreno donde se establezca. Consiguen la biblioteca, consiguen el terreno, y vienen sacerdotes jesuitas de la Universidad de Wisconsin, que son los que van a organizar el funcionamiento de la Universidad Católica de Salta. Bueno, perdón por la velocidad, pero quería hacer este pantallazo, ¿sí? Y bueno, y hay muchas otras participaciones que se pueden encontrar de miembros de la orden, y como dije en un principio, no está como todo organizado. Sí, uno lo puede encontrar fragmentado, pero creo que lo interesante es hacer algún tipo de investigación más en profundidad para ver las conexiones. Gracias.